Bueno, buenos días, mi nombre es Julio Rico y vamos a empezar con las actividades de EcoFitness, la parte de nutrición. El tema de hoy, vamos a hacer un repaso de lo que son los nutrientes y el objetivo de esta clase va a ser principalmente describir las principales clases de nutrientes que nosotros conocemos, de los cuales nos vamos a abocar principalmente a los hidratos de carbono, y describir los diferentes tipos de carbohidratos, llámese monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, y la fibra alimentaria como una importante herramienta para prevenir un montón de enfermedades. Vamos a empezar haciendo un ejercicio. ¿Qué es alimento? Alimento, como dice el paño, es toda sustancia que, incorporada o no al organismo, cumple con la función de nutrición y está formada por principios alimenticios. Entonces, como vemos a la derecha, alimentos pueden ser pan, pueden ser frutas, pueden ser verduras, pueden ser carnes de diferentes. La carne es la parte muscular de los animales, pueden ser de pollo, de pescado, puede ser el huevo también. Muy bien, o sea que esos son alimentos, sustancia que incorporada al organismo cumple una función de nutrición. Y está formada por justamente principios alimenticios. ¿Qué es un principio alimenticio? Toda sustancia integrante normal de los alimentos que es directa o indirectamente un nutriente o principio activo. Entonces, como vemos a la derecha, estamos viendo la fórmula del hidrato de carbono. En este caso sería una molécula simple, sería la glucosa, pero sería el hidrato de carbono. Entonces, pensemos, si dijimos pan, el pan tiene algún tipo de nutriente que predomina en su constitución. Si decimos carne, la carne tiene un nutriente que predomina en su constitución. ¿Cuál sería el nutriente que predomina en las carnes? Básicamente, las proteínas. Y tercero sería el nutriente. ¿Qué es el nutriente? Es toda sustancia que forma parte del organismo y cuyo déficit o ausencia en la alimentación produce al cabo de cierto tiempo una enfermedad por carencia. Entonces, volvemos al ejemplo. Alimento era pan, eran frutas, eran verduras. Vayamos a las frutas y las verduras. ¿Cuál era el constituyente de estos alimentos? Generalmente son los hidratos de carbono el que predomina. ¿Y cuál es el nutriente que tiene esa sustancia que si nosotros no las incorporamos podemos entrar en un déficit? Y ya serían otro tipo de nutrientes como oligoelementos o elementos que se necesitan en poca cantidad como el sodio, el potasio, algunos minerales. Bien. ¿Cómo vamos a clasificar a los nutrientes? Lo vamos a clasificar en aquellos que necesitamos grandes cantidades o mayores cantidades, de los cuales vamos a hablar de los carbohidratos, las grasas, las proteínas y el agua, y micronutrientes o oligonutrientes se necesitan en menores cantidades, que van a ser vitaminas, minerales y algunos elementos traza que solo se necesitan en muy pequeñas dosis. Hoy nos vamos a dedicar principalmente a los carbohidratos. Entonces, los macronutrientes, como para tenerlos gráficamente, son nutrientes que suministran la mayor parte de energía metabólica al organismo. Vamos a tener proteínas, hidratos de carbono y grasas. En realidad las proteínas tienen una función mucho más estructural, sirven para formar órganos, pero los hidratos de carbono y los lípidos sí van a aportar una gran parte de la energía a nuestro organismo, llámese en distintas circunstancias, como vimos en el ejemplo de enzimas, cuando vimos sistemas energéticos. Depende de la intensidad del ejercicio, yo voy a estar utilizando tal o cual nutriente. Recuerden que a bajas intensidades lo que predomina son las grasas, pero a más del 80-85% de una frecuencia cardíaca máxima, el sustrato que únicamente se utiliza es la glucosa intramuscular de músculo activo.
Entonces, acá tenemos tres tipos de hidratos de carbono, pero de una sola molécula. Una estructura espacial sería un hexágono y un pentágono, donde cambian algunos hidratos de carbono, que va a ser la diferencia principal entre la galactosa y la glucosa. Esta es la unidad más chica de hidrato de carbono, constituidos por carbonos, hidrógenos y oxígenos. Los carbohidratos más sencillos son los monosacáridos. Acá tenemos 3 monosacáridos típicos. Y estas moléculas son fuente de ATP luego de ser metabolizada. Evidentemente esta molécula en sí entra al ciclo de Krebs, entra al ciclo de la cadena de transporte de electrones, entra a la glucólisis anaeróbica para poder ser utilizada. La glucosa o dextrosa es el producto final de un proceso de digestión del tracto digestivo, quedando disponible para diferentes procesos metabólicos cuando se encuentra en forma de monosacáridos. Evidentemente, nosotros en los alimentos vamos a tener desde monosacáridos, disacáridos, 2 moléculas, y polisacáridos, grandes moléculas de hidratos de carbono. Bueno, esas moléculas grandes o mayores de 1 empiezan su digestión ya desde la boca. Cuando nos incorporamos un raviol, la tialina salival empieza a cortar esos puentes, porque lo único que puede absorber nuestro organismo son moléculas simples, fructosa, glucosa o galactosa. Y no todas ellas van a entrar a la misma velocidad al torrente sanguíneo. Por ejemplo, acá la glucosa, el azúcar de mesa, entra y ¿qué pasa? En el intestino delgado se absorbe por la arteria pancreática, aumenta el nivel de azúcar en sangre, lo que se llama la glucemia. La glucemia estimula las células beta del páncreas que producen la liberación de insulina, y la insulina hace de que esas moléculas de glucosa que están dando vuelta, esa glucosa plasmática que está dando vuelta en el torrente sanguíneo, puedan ser incorporadas primeramente a hígado y seguramente a los músculos, en virtud de lo que necesiten. Toda esa glucosa que excede la incorporación a eso se va a transformar en tejido adiposo. ¿Qué es la fructosa? También es una molécula de 5 carbonos, que generalmente la encontramos en las frutas o en la miel. Ingerida en cantidades moderadas, no necesita para la insulina para su metabolización. Tampoco el organismo la puede utilizar porque tiene que transformarla a glucosa. Por eso puede ser consumida como sustituto del azúcar en diabéticos. Esto con cierta cantidad, porque el exceso de hidratos de carbono, como ustedes saben, siempre se transforma en grasa. Podemos encontrarla en frutas y en la miel. Y por último, la galactosa, que es también un monosacárido, que lo vamos a encontrar en los lácteos, junto a otros hidratos de carbono. Es un componente, digamos, de los disacáridos. La galactosa forma parte de justamente la lactosa, que es el disacárido, y es muy importante en los primeros meses de nuestra vida, donde únicamente hasta los 6 meses nos alimentamos de leche materna. Se sintetiza en glándulas mamarias, se metaboliza en hígado, donde se convierte en glucosa. Hidratos de carbono ya empiezan a sumarse, hay un enlace entre 2 moléculas, empieza a haber uniones, eso se llaman disacáridos, 2 hidratos de carbono. Son glúcidos constituidos por 2 monosacáridos unidos mediante un enlace glucídico. La ruptura de un disacárido origina 2 monosacáridos. Estos conservan las mismas propiedades físicas del monosacárido, es decir, que son dulces, solubles y forman ciertos cristales que se caramelizan. Los más comunes son la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la maltosa, que es el azúcar de malta. Entonces, la sacarosa, un disacárido que se encuentra en la glucosa y está formado por una glucosa y una fructosa, ¿sí? Es el azúcar común. La maltosa, que son 2 azúcares, está en la elaboración de la cerveza,
Y la lactosa es el azúcar de la leche, ¿sí? Una molécula formada por una glucosa y una galactosa. Por último tenemos los hidratos de carbono complejos o polisacáridos. Polisacáridos generalmente son más de 10. Están formados por la unión de muchos monosacáridos. Son largas cadenas de moléculas simples de carbohidratos, generalmente glucosas, dependiendo del enlace químico, y el organismo puede romperlos o no fácilmente. Entonces tenemos digeribles, donde el organismo puede romper esa unión, que es el almidón y el glucógeno, formando parte de los hidratos de carbono complejos. Y los no digeribles son porque el organismo no tiene enzimas para metabolizarlo. La mayoría se llaman celulosas y están generalmente en las frutas. ¿Cuál es la importancia de la fibra que viene en la fruta? Evidentemente, la fibra tiene muchas importancias a los fines de la salud. Absorbe líquido, lo que hace que la materia fecal sea más fácil de transportar y pueda eliminarse. Por eso dietas con poca fibra llevan a constipaciones. Motilidad intestinal, da cuerpo al bolo fecal, aumentando el peristaltismo, digamos, las contracciones intestinales. Controlan el apetito porque son hidratos de carbono que no se pueden digerir, entonces ocupan un lugar importante de una fibra que no se va a absorber y va a seguir de largo en el aparato digestivo, y dentro de ello tenemos solubles e insolubles en agua. Fibras solubles, ¿qué quiere decir? Que van a disminuir la respuesta de glucosa, beneficios para la salud, disminuye el colesterol total y disminuye el vaciado gástrico, y vamos a encontrar avena, un gran alimento, nueces, semillas, legumbres. Y fibra insoluble disminuye el tránsito en el aparato intestinal, disminuye el riesgo de diabetes, aumenta la sensibilidad a la insulina, salvado de trigo y hortalizas. Entonces tenemos hidratos de carbono simples. Estos alimentos se degradan rápidamente en el organismo y dan mucha energía. Harinas blancas, golosinas, esto ya vamos a ver más adelante, que se denominan que tienen un alto índice glucémico. Rápidamente se digieren y rápidamente se absorben. Hidratos de carbono complejos son ricos en hidratos de carbono, generalmente tienen un alto contenido en fibras, por ende la absorción es mucho más lenta, evitando así el pico de glucemia y por ende la salida rápida de insulina, que lo podemos necesitar, por ejemplo, en la reposición de hidratos de carbono posterior a las competencias. Yo hidrato de carbono simple lo usaría durante la competencia. Como pueden ver, no todos los alimentos van a tener la misma cantidad de hidratos de carbono, siendo el azúcar el 100% representativa, y de ahí para abajo, por ejemplo, el pan tiene un 60% de hidratos de carbono y la leche tiene un 7% de hidratos de carbono, que viene a ser la lactosa. Por último, como una actividad que va a quedar para que ustedes me la reenvíen por Word, les dejo estas 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la función de los carbohidratos en el deporte? Van a tener que hacer alguna búsqueda bibliográfica y poner la fuente de donde la sacan. Segundo, hacer una tabla con los carbohidratos, de un lado almidones ricos en fibra y fuentes alimenticias, y poner a la derecha quiénes son naturales y cuáles son industrializados. Pero quiero alimentos, fuentes alimentarias. Decir, bueno, alimentos ricos en almidones van a ser esto, esto, esto. Y por último, completar, en base a la primera pregunta, si el pan es un alimento, ¿cuál va a ser el principio alimenticio y cuál va a ser el nutriente? Nos vemos semana entrante. Un abrazo para todos y buen fin de semana.